Vale. Ay, pues, qué alegría que por fin se haya dado esta oportunidad. La tercera era la vencida. El tercer intento. Ujú. Luciano Lupi, representando a la Argentina, che. Ah, Ah, estoy, che. aquí, aclimatándonos. Ah, Licenciado en Administración, licenciado en Administración de la UBA. con maestría en organismos no gubernamentales, Organizaciones sin fines de lucro se llama acá, sí. que más o menos por ahí coincidiríamos un poquito, pero no fue ahí donde coincidimos. Exactamente no. Coincidimos en la clase de teatro. Exactamente, nos hemos conocido en la juventud, en la época que tenía tiempo como para hacer teatro, antes de los nacimientos de los niños y demás, ciertamente. Que, bueno, porque por razones que aún no llega a comprender mi familia, yo decido irme a estudiar la maestría a Buenos Aires. Exacto. Y ahí Pero, en una universidad que tenía un curso especial de teatro, y, y y, y tú más o nos menos sí te das una idea de por qué elegir para allá, o también por eso decidiste comenzar a platicar, porque dices, ¿pero qué haces acá? eso era raro. En realidad hay gente de afuera. Yo he cruzado en la UBA también. Gente de Alemania, gente que estudia, que viene acá y hace un año, bueno, la gente que conocía de Alemania vino por un año a practicar el idioma, básicamente. Pero Era, tenían un sistema, no era de posgrado, sino que eran universitarios que les reconocen, no sé por qué mecanismo, materias y las cursan acá en la UBA. La UBA acá es gratis, entonces venían, cursaban alguna materia y volvían y no perdían, digamos, no perdían tiempo de su carrera, porque la materia después era reconocida en Alemania como una materia válida de la carrera que estuviesen estudiando. pero Y muy, era lo que te iba a comentar. Yo los extranjeros que conocí iban por el idioma, o sea, era aprender el español. Y la loca de tu amiga, ella dijo, yo quiero ver cómo funciona la economía de este país, que acaba de pasar una crisis que fue titular a no nivel funciona. mundial. No funciona, claramente no funciona. Vos viniste a ver cómo funcionaba algo que no funciona. Es eso. Y bueno, ya después se fueron conociendo varias cosas, pero hablando de esas particularidades, yo quería comenzar la plática. Para todos los que no están familiarizados con Argentina, había varios detalles que quería comentar. Me encuentro yo con un país que maneja un tipo de cambio controlado, Exacto. que cuando yo anduve por allá era más o menos $1, 4 pesos. Bien. ¿Y qué año? Recordame, porque no recuerdo. Eh, $1, 4 pesos, yo te podría decir que fue aproximadamente entre 2004 y 2007, 2008 debió ser. La primera 2009, vez. 2009 casi. Pero bueno, me estás comentando que ahorita ustedes están manejando un tipo de cambio de... Y lo que te tengo que comentar para actualizarte, tengo que decirte que ahora el tipo de cambio no es un tipo de cambio, sino múltiples tipos de cambio, con múltiples sistemas que acá se dieron a llamar cepos, ¿sí? Vos Ajá. tenés un tipo de dólar oficial, que es el controlado absolutamente por el Estado, que es para la liquidación de importaciones y exportaciones. Ese dólar está alrededor de 104, 105 pesos. ¿Sí? Vos lo cambiabas a 4, ahora ya estamos en 104, 105. Pero ese no podés acceder ni vos ni yo. Vos sí, si vos vinieras del exterior, vas al banco, cosa que absolutamente nadie hace, y ahora queda claro por qué. Vas al banco y te dan ese dólar oficial, o sea, te toman tus dólares y te dan pesos a esa cotización. Esa es la cotización más baja que existe. A su vez, si vos exportaras algo desde la Argentina, la liquidación de los dólares que entran al país es obligada a través del banco y te lo pagan ese precio, 105, 106 dólares. Y después empieza una maraña de dólares absolutamente. En este momento, ya cuando se fue el último gobierno, llevamos 2 años del gobierno de Fernández, cuando se fue el último gobierno ya se fue con un cepo. O sea, vos no podés, nadie acá en Argentina puede ir al banco y decir, yo quiero comprar dólares. Te preguntan para qué, ¿sí? No te lo venden.
Solamente la gente que tiene ingresos en blanco logra comprar un máximo de $200 por mes. Pero no es que alegremente yo voy al banco y digo, yo tengo esta plata, quiero cambiarla por $200. No, tenés que tener un mínimo, un piso de entrada en blanco, que vos puedas decir, bueno, mi sueldo es de este piso para arriba, y entonces te habilitan. Además de un montón de otras condiciones. Por ejemplo, durante la pandemia se podía acceder a la refinanciación de los saldos de las tarjetas de crédito. Pero si vos habías elegido refinanciar con una tasa de interés muy baja en relación a la inflación y demás, si vos habías elegido refinanciar esas tarjetas de crédito, no podías acceder al préstamo de $200. El préstamo, no, perdón, la compra de $200. Porque fuiste beneficiado con una tasa subsidiada para pagar tus deudas, entonces te decían, no, $200 no podés comprar. Bueno, y los $200 de cualquier manera no los compras a 105, los compras con una tasa de recargo de alrededor de un 35%. Es lo que se conoce como dólar solidario. Vos sos solidario con los demás y pagás un 35% más del dólar para que eso vaya en formato de impuesto a algo. Entonces ya te sale más caro, ¿sí? El dólar solidario. Y después están todas las maniobras de las bolsas de valores, que es comprar títulos con pesos, comprar títulos en dólares y liquidarlos. Todas esas maniobras fueron sufriendo restricciones de tal suerte que cada vez se hizo más difícil. Además de que ahí, por supuesto, yo no puedo, si no tengo ingresos declarados, salí comprando $150.000 en bono, porque vienen a preguntarme de dónde salió esa plata, ¿no? Pero si los pudiera demostrar, empezaron a ponerle limitaciones de, bueno, se pueden comerciar tantos bonos por semana, o tenés que comprar el bono y esperar una semana con tus bonos en la cartera. ¿Qué produce eso? Cierta incertidumbre, pues yo compro el bono hoy y los bonos fluctúan todos los días, entonces yo hoy compré el bono y me da un cierto tipo de cambio y demás, pero ese tipo de operaciones está alrededor de los 170, 180 pesos por dólar. O sea, cuando vos haces la operación, haces la cuenta y qué sé yo, te salen más o menos 170, 180 pesos conseguir esos dólares. Y después tenés lo que se viene a llamar ahora el dólar blue. El dólar blue es el que, claro, el dólar que tenés en ¿Estás de acuerdo que ni Estados Unidos, que es su moneda, tiene tanta variedad de dólares? No, dólar blue que el viernes cerró en 198 pesos. 198 pesos. Y hay otro dólar de la bolsa, que sería la cotización absolutamente más cara, que es el dólar de la bolsa, pero que no tiene ningún tipo de restricción. O sea, de alguna manera puedo comprar, si tengo los ingresos declarados, todos los dólares que quiera. Bueno, eso está arriba de 200. Ya ha superado los 200. El Banco Central, a su vez, participa en esta compra y venta con diferentes mecanismos que la verdad no te podría explicar porque no, me exceden, pero participa de la compra y venta de cada rueda vendiendo 100, 200, 300 millones de dólares y comprando a su vez o vendiendo, depende de la mecánica, tratando de que no siga subiendo. Es cierto que el dólar del blue que está a casi 200 pesos, es un dólar marginal, o sea, es un dólar que se utiliza internamente. Hoy por hoy, lo único que se paga en dólares acá adentro son las propiedades. Las propiedades se compran y se venden en dólares, no hay ningún tipo de posibilidad de que nadie te va a vender una casa, un departamento, de ninguna manera te lo van a vender si no es en dólares. Vos tenés que hacer la operación, la parte escritural delante del escribano y demás, le tenés que poner los dólares arriba de la mesa porque no hay otra forma de hacerlo. Todo lo demás en la economía se transa en pesos, pero siempre se tiene en cuenta el valor del dólar. Por ejemplo, ahora que hay una brecha, se abra todo el tiempo la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Eso se supone que tiende siempre a que el dólar oficial tenga que ir actualizándose. Entonces, los importadores tratan de apurar las importaciones que tienen que pagar para conseguir ese dólar a 104, 105 pesos y poder pagar la mercadería que importan a 104, 105 pesos, y
los exportadores tratan de no vender los dólares que reciben como pago cuando exportan. ¿Por qué? Porque están especulando con que de alguna manera, en algún momento, el Banco Central va a tener que subir esos dólares porque no va a soportar esa brecha. O sea, se generan lo que los economistas llaman expectativas de devaluación, ¿no? A todo el mundo pensando y sabiendo qué es lo que va a pasar. Bueno, nosotros tenemos las elecciones de medio término, ahora en 14 de noviembre, el domingo 14 de noviembre se vota, y hay un mecanismo previo que se instaló hará unos 20 años, una ley a la cual para ir a las elecciones tenés que pasar por lo que llaman las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos los partidos hacen una interna con más o menos 2 meses de anticipación. Lo que pasó ahora fue que el oficialismo, el partido que gobierna, es el justicialismo, bueno, complicado de explicar también, más complicado. Que mira, que ese es otro punto que, bueno, no me voy a adelantar poquito porque estamos hablando de la particularidad de el control que tiene el gobierno en el tipo de cambio en Argentina, pero igual y ahorita entras tú en el campo de la política, que era lo que iba a tratar un poquito más adelante, como todos son peronistas en Argentina. Van de la mano. La verdad es que van de la mano porque, digamos, la política y lo que pasa con el dólar es como un reflejo de lo que pasa en la política. O sea, tenés una economía absolutamente de mercado, no, para nada. Al contrario, tenés una economía que intenta estar bastante controlada. El tema es que cuando tuvimos economías abiertas, economías de mercado, los resultados fueron duros, digamos. Esta crisis que vos hacías referencia hace un rato, bueno, nace de 10 años de un gobierno, el primer gobierno liberal que privatizó todas las empresas, y fue un problema al salir de la crisis, ¿no? En ese momento fue muy interesante para viajar, porque el dólar estaba como muy barato. El 1 de hecho, a 1. Sí, el 1 a 1 fueron 10 años de 1 a 1 que terminamos muy mal, ¿no? Terminamos una crisis económica y institucional tremenda, ¿no? 5 presidentes en una semana. Difícil de explicar también, te diría que es más difícil que el dólar, pero sí, van de la mano, ¿no? Y ahora tenemos un gobierno peronista, pero que a su vez el peronismo está dividido. La verdad es que estamos entrando en algo que desconocemos como Estado, que es el gobierno de coalición, ¿no? Los gobiernos de coalición nos son ajenos, totalmente ajenos, no tenemos esta cultura de la coalición. Y en los últimos 20 años ningún partido resultó tan sólido como para ganar solo, o ningún espacio. Se habla también mucho de espacios dentro de los partidos, porque como decías recién, justicialistas terminan siendo todos, y siempre fue medio así. No, ese es un comentario que quiero aclarar. Al maestro que me dio historia argentina, aquí está el tutor, que me ayudó a estudiar para el examen. Entonces, porque uno como extranjero, cuando te dicen, no, es que en Argentina todos somos peronistas, pues te imaginas que es un país unísono en el que todos piensan más o menos igual, y no, nada que ver. Lo que sucede es que el peronismo abarca tanto tiempo y tantas ideologías que ahora sí que el que lo representaba cambiaba, que viene a abarcarlos a todos. Es que el peronismo durante mucho tiempo fue, o sea, si vos tenías intenciones de ser presidente, tendrías que tender a ser peronista, porque eran pocas las expectativas de poder llegar al gobierno, al poder, si no eras peronista. Pero dentro del peronismo, bueno, Menem había tenido una frase muy famosa, que era, si yo les hubiese dicho en la campaña lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro, y bueno, pero de cualquier manera, eso lo dijo, a poquito de haber asumido, y ganó la reelección. Pero no solo la ganó, sino que a su vez logró que se haga la reelección, porque la Constitución se cambia en 1994, la nuestra no permitía, eran 6 años de gobierno, y tenías que dejar 6 años, y recién ahí podías volver a ser presidente. Bueno, ahora se achicó el periodo de gobierno, son solo 4 años, pero te permite una reelección. Después sí tenés que dejar un periodo y después podrías acceder a dos presidencias más, ¿sí? Pero qué peligro es ese, qué peligro. Sí, estuvimos a punto de ver un fenómeno que se dio mucho en lo que es la provincia, ¿no?
de alguna manera el paralelo con los estados en Estados Unidos, sería una provincia. No sé en México cómo están divididos políticamente. Ese fenómeno en las provincias se da, que es matrimonios que cada provincia de cualquier manera tiene su constitución. Algunas no permiten reelección y algunas permiten reelección indefinida. ¿Sí? Y en el medio hay matices. ¿Sí? Algunas permiten 2 periodos, 1 periodo, 3, van cambiando. Y lo que se puede ver en las provincias es un matrimonio, la mujer y el marido, y es 2 años, 2 periodos el marido y se lo pasa a la mujer, que es 1 periodo de la mujer y vuelve el marido 2. ¿Sí? Y estuvimos a punto de ver eso con el kirchnerismo. Eso te iba a comentar, el mejor ejemplo. Porque Los fue Kirchner. Néstor, 2003-2007, después vino Cristina, la mujer, 2007-2011, y en el 2010 Néstor se murió. Entonces, no pudo haber, pero Cristina fue reelegida en 2011 hasta 2015. Y después cambiamos y nos vamos a un gobierno prácticamente, absolutamente liberal, del empresario Macri, de una postura completamente distinta. Tu amigo. Que nos costó una fortuna en todos los términos, incluido lo más espectacular, por lo menos nosotros lo vemos como, qué espectacular, tenemos el préstamo más grande de la historia del FMI. Con el FMI. Y te quiero hacer una confidencia, no lo podemos pagar. Que lo paguemos. Vaya en los titulares. Confiesa Sépalo. Argentina que no puede pagar el préstamo. Y bueno, Sí, o sea. Sépanlo, pero no lo podemos pagar. Ustedes hagan lo que quieran, les podemos decir al FMI, pero no lo podemos pagar. Hagan como quieran, nos quieren cobrar en cuotas, nos quieren bajar, Fue un préstamo descomunal que básicamente no se aplicó a nada, salvo a sostener un sistema financiero que venía enfermo, completamente enfermo. Los dólares no están más, le prestaron 56.000 millones de dólares y no están. Y no es que se hicieron puentes, ciudades, rutas. Ahí lo vemos, dice, ahí lo vemos. No. Los dólares no están. ¿Y en dónde se fueron? Bueno, con estos mecanismos de bonos y de cosas y de pagos y de repagos y de refinanciaciones y de... Bueno, cuando quisimos mirar, nos prestaron 56 millones de dólares y no están. Ya no 56. nada. Y ya no están, lo sabemos. Bueno, no se lo vamos a poder devolver, no se pongan nerviosos, traten de ver. Casi estás de que, no sé qué les haya dicho el presidente, pero les voy adelantando, mi querido organismo internacional. El presidente está en este momento en la reunión del G20 en Europa y está tratando de pelear que no nos cobren una mora, porque como ya estamos debiendo, ya debíamos haberles pagado, los intereses saltan, creo que si entras en mora, ponerle, no sé, el 2% se van al 6%. Entonces, no, estamos peleando que no nos cobren el 6%, pero aunque nos cobren el 2%, o aunque no nos cobren nada, la novedad es que no tenemos los 56.000 millones de dólares para darles, no están, no hay manera de pagárselos, no pueden, van a tener que ver alguna forma. Debíamos 2.000... había un pago de 2.000 y algo de millones de dólares, creo que en julio del Club de París, y nada, no nos pusieron que somos deudores, pero no se los pagamos. O sea, nos perdonan y todavía no estamos técnicamente en default. Pero bueno, los bonos de Argentina pagan tasas de interés en dólares de país de país pobre y que no puede pagar su deuda, básicamente. Y es lo que estamos pagando. Las tasas y los retornos de los bonos son infernales, son de país en default. O sea, técnicamente estamos en default, no hay manera de salir a colocar deuda en el mundo, pero desde el fin, no de ahora, ¿no? Desde finales de Macri. A Macri fue como un periodo presidencial en el cual venían y te ofrecían, tomá, ganen la plata, tomá los dólares. Cuando ya eso empezó a mermar, fueron a buscar al FMI. Sí, de acá está, el préstamo más grande de la historia del FMI. Bueno, es como prestarle plata en un bar a un borracho. Se la va a gastar. Y bueno, es que no puedes ir a las 8 de la mañana y decirle... no me van a dejar mentir todos los que estudian relaciones internacionales. El FMI busca ese tipo de perfiles para dar los préstamos, busca a los borrachos. Nadie más se lo va a aceptar. Claro, pero no podés ir a las 8 de la mañana a decirle la plata que te dejé, que te presté anoche, me la devolvés, porque el borracho ya se la tomó. O sea, nosotros seríamos el borracho que nos tomamos la plata. O sea, no hay manera, no se la vamos a poder devolver. ¿Y qué arreglo van a hacer?
va a ser difícil, no sé, porque es difícil, o sea, es complicado. Después piden, aparentemente, el FMI te va a pedir reformas laborales, previsionales y demás, que estás hablando con un fundido, o sea, encima el borracho era pobre y ya mucha gente le había prestado para tomar, o sea, es complicado. Macho, hablar de cómo te voy a pagar lo que me prestaste anoche para emborracharme. Es difícil. Eso seríamos nosotros. Que en alguna vez tenemos suerte porque los commodities más fuertes, yo te diría que la soja es el commodity más fuerte que tenemos, sube de precio. Se pone interesante en términos de precio. Los commodities en la exportación tienen como los commodities no, la soja tiene como un 35% de arancel, o sea, es muy grande la porción de la venta que se queda al Estado, y es mucha la soja que se vende por año. Entonces vos, si analizás las reservas del Banco Central, ves ciertos picos que claramente coinciden con las épocas de liquidación de la cosecha gruesa del campo en general y particularmente de la soja, ¿no? Después podés analizar lo que, por supuesto, también se me escapa. Yo repito ahí como loro, si la soja es sustentable, si no es sustentable, si arruina los campos, si las inundaciones que estamos teniendo tienen que ver con que los campos se impermeabilizan y la soja no chupa el agua como la chupa otro tipo de plantación. Excedido totalmente a lo que es. Pero bueno, básicamente hay que reconocer, o sea, hay dos factores que hacen que la política económica de Néstor fuera efectiva, digamos, que hubiese crecimiento, que no quiere decir desarrollo, ¿no? Hubo crecimiento, que son una soja carísima en su periodo, de $600 la tonelada, y mucho comercio, mucha demanda internacional del precio de soja, a su vez que lograron poner ese impuesto del 35%, y aparte veníamos de un piso de esa famosa crisis del 2001, que era nada, o sea, estabas tan abajo que solo el rebote se venía, digamos, ayudado con esa soja y demás. Pero bueno, somos un poco así. En el 2007 creo que fue, que se enojó con el FMI, le debíamos $10.000 millones. Ajá. Lo llamó, le dijo, tomen, acá tienen los $10.000 millones, y le pagó todo el préstamo para que no vinieran más. No hubo más, y supuestamente nunca jamás, era mala palabra decir que íbamos a volver a pedirle plata. Uh-huh. Pero Y mira, y eso que estás comentando sí. también, eso que estás comentando también llega a ser un choque, porque quieras que no, la imagen de Argentina en el mundo es la producción de la carne. Y sin embargo, yo también me encuentro con un país que está fuertemente dependiendo económicamente de la soja, como dices tú, la soya acá, que básicamente Definitivamente no, ¿eh? La producción de carne en la Argentina es importante, es carne de calidad, se exporta, pero de hecho ahí tenés también una contradicción. O sea, la carne que se exporta al mundo tiene limitaciones. Nosotros no. El presidente Macri, que estaba de 2015 a 2019, festejaba como un gol de un mundial la venta de limones a Estados Unidos. A Estados Unidos nos enchufa de todo, nos vende absolutamente de todo y no le podemos vender nada. No te permite entrar nada. Tiene aranceles grandes para todo tipo de elementos que vos le querés vender. Entonces, en un momento consiguieron una posibilidad de que se exportaran limones argentinos a Estados Unidos y aplaudían como, pero nada, no es significativo. La carne que exportamos es carne de mucha calidad, no son todos los cortes, no se exporta toda la carne, se exporta la carne la más importante en términos culinarios, digamos, pero en cuotas cortas. Los países no te abren la puerta para decir inundame de carne. Y después está el otro juego, ¿no? El juego de que obviamente los precios internacionales de la carne son mucho más altos que los de acá. Entonces, cuando se favorece este mecanismo de exportar la carne acá se dispara. Y la carne es de un consumo habitual en el argentino, ¿no? El argentino está muy acostumbrado a comer carne y ya está muy acostumbrado también a ver esa curva descendente de la cantidad de kilos por habitante de carne que se consumen anualmente. Y cambió porque ahora realmente es un tema bastante caro, ¿no?
Se consume más carne, se empezó a consumir más carne de cerdo, más carne de pollo, los que podemos comer, porque tenemos unos índices de pobreza bastante altos, ¿no? Que es la otra cara bastante menos risueña de todos estos temas económicos. 46% me habías dicho, ¿no? Algo así. 46% de pobreza y 16% de indigencia. La indigencia es, no me alcanza para comprar los nutrientes mínimos que tengo para sobrevivir. O sea, un desastre. Un verdadero desastre en un país que produce toneladas y toneladas y toneladas de comida. Toneladas de comida. No estamos en el desierto, no somos, no sé, yo no tengo ni idea, pero por lo que se entiende de Afganistán y que no, acá tirás una semilla y nada, pum, explota lo que sea. Tenemos producción de alimentos, te diría, muy fuerte. El problema también es que tenemos mucha exportación primaria, mucho commodity exportado, soja, maíz, pero nadie quiere pasarse de eso, ¿no? O sea, nadie te hace un aceite, nadie no es correcto decir nadie, pero es muy poco proporcionalmente. Es mucho más conveniente exportar el grano de soja, cobrar la fortuna que te pagan por el grano de soja y no meterte el lío de producción, de aceite. Se exporta aceite de soja, pero es lo menos, realmente es lo menos. Y después también, como te digo, o sea, hay muchos países que no son tan alegres para recibir la mercadería de otro, digamos, ¿no? O sea, no son tan felices cuando los querés inundar de tal o cual producto. Digamos que es el tipo de protección que estos países ponen para su país, así como Argentina tiene la protección No, de sin lo duda, que lo que pasa venimos es que hablando del lo que tipo se de escucha cambio. acá es el discurso de hay que abrirse al mundo, que allá, pero los países que te proponen ese discurso no se abren al mundo. Yo quiero vender. Claro, o sea, es interesante. Las empresas hay que dejarlas fundir, pero cuando vino el problema de las hipotecas subprime, Estados Unidos salió a salvar bancos, salió a salvar fondos de inversión, algunos lo dejó caer y otros no. Y le puso, y entonces es un libre mercado raro, es raro. O sea, me pedís a mí que no tenga aranceles de importación-exportación, que deje entrar todos los productos, que haga esto, pero bueno, lo hace. Entonces, si es tan bueno, se lo vos primero y después yo te copio. Bueno, acá hay toda una cosa con eso, ¿no? Bueno, y para terminar un poquito este escenario que lo que menos tiene es sencillito de la Argentina. Es complejo. Ajá, para que entiendan más o menos cómo funciona la Argentina. Es un país que también maneja subsidios para la población. ¿Qué tipo de subsidios puedes comentarnos que tiene el país con su población? Básicamente estuvieron muy, muy subsidiados los servicios públicos. Agua, luz, gas, los teléfonos no tanto, no te diría que no, pero sí, ese tipo de subsidios, la nafta, o sea, el combustible, ese tipo de subsidios, ese tipo de productos están subsidiados o servicios están subsidiados. Y de vuelta, depende del periodo. O sea, fueron liberados en los 90, en la presidencia de Menem, crisis absoluta, llegamos a pagar delirios de teléfono, tener una cuenta. Eso se notaba mucho porque, digamos, hablabas con alguien de Europa y te decía, yo de teléfono pago, no sé, $3, $4, nosotros pagamos cientos de dólares por la línea de teléfono, cientos de dólares. Antes estaba Entel, que era la empresa nacional, y después aparecen Telecom y Telefónica. Pero ahí de vuelta, o sea, era como un liberalismo raro, porque quisieron venir empresas de Estados Unidos de telefonía y no la dejaron entrar, porque los contratos que firmaron Telefónica y Telecom era repartirse el país. El país estaba dividido, yo no tenía, digamos yo, no teníamos la opción de elegir entre una empresa o la otra. Era una empresa o la otra según el lugar en donde estabas. Entonces tenemos así como esta idea de medio rara. Bueno, no, lo que pasa es que viene la empresa de Telefónica y te dice, yo vengo a invertir, yo pongo la plata, pero me tenés que asegurar 30 años de contrato, todo este sector es mío, no dejás entrar a ningún competidor, ¿no? Y encima terminan esos contratos, porque parecían eternos, pero ya han terminado algunos, y se lo vuelven a renovar con estas cláusulas que son raras, son verdaderamente raras, digamos, como la defensa del monopolio
Es complicado, ¿no? Tener competencia te da mucha libertad. Bueno, en algunos periodos es libre y en otros no. Las tarifas de servicios públicos subieron una enormidad con Macri, una enormidad. Y sin embargo, fíjate que a pesar de haber, porque el Estado dejó de poner esa diferencia entre lo que valía el gas, lo que valía el kilowatt de electricidad y demás, dejó de poner esa diferencia, pero no mejoró sus cuentas. No mejoró sus cuentas a tal punto que tuvieron que salir a pedirle plata al FMI. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Si antes vos ponías la diferencia entre lo que se cobraba y lo que se le pagaba a las empresas, y ahora dejaste de hacerlo y sin embargo tenés que salir a pedir plata prestada porque no te alcanzan. Bueno, es complejo, es complejo. Yo tengo mi teoría personal, pero es absolutamente personal, no tiene basamento científico ni nada, que el tema es de, digamos, quiénes son los que se quedan con lo que produce el país en términos económicos, ¿no? Son pocas manos. El campo está, digamos, concentrado en poquísimas manos, y es el gran productor de riqueza en Argentina. Es el gran productor de riqueza. Entonces, de alguna manera, el resto de la población tiene que ser subsidiada porque la fuente de producción, la fuente de riqueza está en pocas manos. Entonces, es eso o tenés una olla a presión que en algún momento te explota. Entonces ahí hay un juego como medio esquizofrénico, no sé, palabra psicológica que se puede utilizar, pero está en eso, digamos, ¿no? O sea, terminan subsidiando porque no hay manera que esa gente acceda. Por supuesto, hay un montón de gente que estoy tirando en términos muy simples, ¿no? Hay un montón de gente que trabaja, que vive bien, que gana bien y que no está dedicada al campo. Pero la concentración está en muy pocas manos, y eso genera pobreza, porque el derrame no aparece. La teoría del derrame, no sé si es internacional o es de acá, pero mucho se hablaba de la teoría del derrame. Cuando el rico se cansa de ganar, empieza a derramar en la economía hacia abajo, y entonces los que estamos abajo vamos a recibir ese famoso derrame que nunca llega. Y también Néstor Kirchner decía, tiene varios discursos en los cuales decía esta teoría del derrame, antes de que derrame se lo vuelven a tomar. Eso te iba a decir, el problema con eso es que ahorita no se están cansando. O sea, se lo vuelven a tomar, cuando empieza a derramar, se lo vuelven a tomar, porque la teoría del derrame no funciona. Además, bueno, o ahora me viene a la cabeza otro actor argentino que falleció, Hugo Arana, que también en una entrevista era muy jugado políticamente y decía que de alguna manera esa teoría del derrame es como la teoría de la miseria, o sea, tengo que esperar que a vos te sobre, que te rebalse todo para que yo pueda agarrar una migaja de lo que a vos te sobró. Que quieras que no, o sea, adelantándonos un poquito otra vez, eso que estás comentando de la cuestión económica viene a ser la misma regla con la que se está jugando ahorita la pandemia. Y como que tomaron las mismas reglas del juego para la vacunación y para pues enfrentar ahora sí que al coronavirus, pero si quieres lo analizamos un poquito más adelante. Igual para hacer antes una pequeña pausa y terminar este cuadrito del escenario argentino, ya nada más para aclarar un poquito a los que no conocen, pues ustedes tienen el invierno cuando en el hemisferio norte es el verano. Exacto. Y ustedes tienen el verano cuando acá es el invierno. O sea, un poquito sacado de onda y para entenderlo mejor. La Navidad ustedes la festejan con un ventilador y comiendo ensalada por el calor. Tremendamente, sí. Y tenemos esta particularidad de copiar costumbres de otros lados. Y los menús suelen ser bastante europeos y cosas, y no tiene sentido lo que comemos con 35 grados de calor centígrados, ¿no? Es para matarse. Pero sí, es pleno verano la Navidad acá. Pleno la Ahora que dices Santa Claus eso, sufre, Papá Noel para nosotros sufre en los shopping y demás porque está vestido con la barba, y los pobres que están disfrazados se le caen las gotas terribles, mueren deshidratados dentro del traje. O sea, para ustedes Papá Noel anda como surfista. estamos en la pandemia. Lo que nos pasó fue que cuando, digamos, venimos como viendo la película adelantada, venimos como viendo el futuro. Siempre en pandemia vimos lo que pasaba antes afuera. O sea, acá habían noticias tremendas de Europa, de Italia, nosotros no teníamos un solo caso. La verdad es que no.
Siempre estamos bien, aparece la variante Delta en Europa y acá todavía no es relevante, digamos, ¿no? Vemos como la película atrasada, también favorecidos porque ahora nosotros estamos en verano y Europa ahora está entrando en invierno y de vuelta se habla de ciertas cosas y demás. En el sentido ese, creo que el desfasaje nos permitió alguna ventaja de alguna manera, ¿no? Que vaya llegando más tarde. Sí, estamos al revés. O Pero ustedes. bueno, No, yo no sé cuál de los dos está al revés, pero. hago una pequeña pausa y regresamos con, ahora sí, directamente a la pandemia. Dale.